concisa y cortita ha sido. Les decía que está la noche como para que, por si ustedes todavía no conocen la noticia, pues la podamos analizar, por si no lo saben. La Cámara de Cuentas, que es el órgano que fiscaliza los números de las administraciones, en este caso la Cámara de Cuentas de Andalucía, ha dado más que un tirón de orejas al gobierno de Moreno Bonilla, que sigue caminando sobre las aguas, parece ser, ya por su 5.º año. Nada más y nada menos porque el gobierno andaluz, o sea, la Junta de Andalucía, no ha sido capaz de gastar nada más que el 5% de los 3.600 millones de euros que corresponden a Andalucía por los fondos anticrisis que nos han llegado de Europa y que el gobierno ha distribuido por comunidades autónomas. Recordarán ustedes las peleas de las comunidades autónomas por ver cuál era la que recibía más cantidades, entendiendo que era un dinero que lógicamente tenía una aplicación inmediata para paliar un poco el quebranto que primero la COVID, después la guerra, etcétera, etcétera, había causado en todo el tejido productivo y social de nuestra tierra. Bueno, 3.600 millones de euros de los que la Junta de Andalucía en 2 años solo ha sido capaz de gastar el 5%. Yo imagino que esto, Diego, en cualquier país de Europa sería un escándalo monumental. Y no me extrañaría que pasado mañana Bruselas nos dijera, pero bueno, ¿ustedes para qué querían y pelearon tantísimo dinero si no son capaces de gastárselo? Yo, para que los ciudadanos lo puedan comprender como yo lo puedo comprender, lo primero, oye, ¿y por qué no se los han gastado? ¿En qué? ¿Por qué? ¿No? Dice, porque tienen que presentar proyectos concretos. ¿Y por qué no se han presentado los proyectos concretos? Ah, no lo sé. O sea, que con la que está cayendo no lo sabe. Que Javier González de Lara, presidente de los empresarios andaluces, le ha dicho ya al presidente de la Junta de Andalucía, por favor, hágale usted caso a la Cámara de Cuentas. Los empresarios estamos necesitados de que estos fondos nos vengan a nuestras empresas, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. ¿Tantos problemas hay para poner proyectos en marcha? Si no sabemos poner los proyectos en marcha, vamos a crear grupos con universidades, empresarios, autónomos, y usted verá cómo sí le van a encontrar finalidad a lo que hay. Lo que no nos podemos permitir es no dilatar ni un día más la inversión que necesita el tejido empresarial de nuestra comunidad. Fijémonos en la secuencia. Moreno Bonilla, necesitamos que coordinemos mejor las fórmulas para que las comunidades autónomas participen en el reparto de los fondos europeos que va a conseguir el gobierno de España. Paralelamente, los líderes nacionales del PP iban a Europa a intentar torpedear esa llegada de fondos al gobierno de la nación, que es a donde llegan, y el gobierno de la nación, lógicamente, lo reparte de manera equitativa y justa, y ahí vemos que suficientemente para Andalucía, porque también decían que no iba a llegar a Andalucía la suficiente cantidad de dinero. Bueno, llega, y la secuencia, ¿cuál sería el siguiente paso? Que Moreno Bonilla y el gobierno de la Junta tuvieran proyectos no por 3.000, por 5.000 millones de euros, y que hubiera que competir territorial o sectorialmente por ver cuáles son los mejores proyectos para gastarse los 3.600 millones. Y nos damos cuenta de que, lógicamente, como a lo que han estado dedicados es a sonreír, a no pisar ningún charco, a reírse, a confrontar con el gobierno de España y a decir que es moderado, pues no le ha dado tiempo a crear los equipos, ni a trabajar, ni a gestionar, que es para lo que les pagamos los andaluces y las andaluzas. Por tanto, me parece, no que Bruselas pudiera, es que yo estoy convencido que Bruselas, a partir de esta noticia, que evidentemente va a circular, Bruselas nos va a dar un toque, se lo va a dar al gobierno de España, para que el gobierno de España lo traslade a las comunidades autónomas. Y entonces veremos como Juanma Moreno pierde su sonrisa y dice que es que Pedro Sánchez me está pegando. No, mire usted, no le está pegando, lo que le está diciendo es que cumpla usted con su obligación. Y si no, al tiempo, esa va a ser la reacción. Juan. Y varias cosas, es decir... Hablamos de 60.000 millones de pesetas, ¿eh? Muy o sea, fuerte. que si lo traducimos ya se nos va la cabeza, ¿eh? Pero además, ¿cuándo expira el plazo? 2024. Claro. O sea, tienen hasta 2024 y, como bien ha dicho Diego, el desembolso del dinero va por tramos. Es decir, tienes que ir presentando, por lo tanto vamos tardísimo.
tardísimo, una cantidad de dinero, nada, calderilla, como diría nuestro amigo Enrique Moratalla, calderilla, como he dicho alguna vez aquí. Bueno, a mí me parece, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la oposición aquí? Porque a mí como ciudadano esto me parece un escándalo y yo no estoy viendo en pleno proceso electoral o preelectoral, no estoy viendo a la oposición contando. Es decir, contando esta barbaridad, porque al final ellos, bueno, se curarán en salud, dirán, pero me resulta muy interesante la Cámara de Cuentas porque además no solo le ha dado un tirón de orejas, sino ha dicho algo así como, y como no nos fiamos de que lo hagáis, vamos a establecer las pautas. Por lo tanto, ojo con lo que ocurre aquí, porque creo que sería un escándalo sin precedentes el que llegue 2024 y retiren los fondos porque no se ha llevado nada a cabo. Y de momento las cosas pintan mal. Raquel. Yo, si me permitís, voy a hacer un poco de contexto, porque cuando a la gente que nos esté viendo, como tú dices, en el salón de estar de casa, yo, primero como ciudadana, me hago una pregunta. ¿Todo el mundo sabe de qué va esto, de los fondos de recuperación? No, es con toda certeza, ¿no? Porque al final parece que hablamos, la cantidad de dinero que ha llegado a España, como al resto de países europeos, una cantidad de dinero sin precedentes. Esto era un poco más o menos para que estuviéramos cantando Bienvenido Mr. Marshall, solo que a la europea. Sí. Desgraciadamente esto se debe a un contexto de crisis mundial, la COVID, que pone en jaque el sistema productivo, y Europa viene y nos rescata. Y nos viene y nos rescata con un plan que acaba en España, su plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y no son palabras menores, ¿eh? Recuperación, transformación y resiliencia. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperarnos del envite de la crisis sanitaria, que ha puesto en jaque el sistema sanitario y el sistema económico. Vale. Pero es que nos están pidiendo que nos transformemos. ¿Que transformemos qué? 4 líneas fundamentales. Nuestro sistema productivo tiene que cambiar en 4 líneas que el Gobierno y Europa nos están diciendo cuáles tienen que ser. ¿Cuáles son? Tenemos que llegar a ser un país y una comunidad digitalmente transformada y resiliente. Sostenible desde un punto de vista de que tenemos que impulsar una transformación que no es de cualquier color, tiene que ser una transformación verde, ecológica. Segunda línea, digitalización y sostenibilidad. Tercera línea, cohesión territorial. Cohesión territorial, que nos están diciendo que el momento y la oportunidad son históricas y son tan importantes que tenemos ante nosotros el inmenso privilegio de poder fomentar y asumir el desafío demográfico. Podemos contribuir a que los territorios vaciados dejen de ser tan vaciados, que las urbes dejen de ser tan aglomeradas, ¿vale? Pero luego hay una cuarta línea, que se llama reducir la brecha de género. Y yo no quiero ser maledicente ni mal pensada, pero ¿de qué adolece la Junta de Andalucía para que en 2 años haya sido incapaz de acelerar el gasto de un dinero y de una lluvia de millones brutal? Es que no sé cuándo nos vamos a ver en otra. Y ojalá no nos veamos en otra porque haya que salir al rescate por una crisis sanitaria, ¿eh? Pero quiero decir, digitalización, el mastodonte administrativo está digitalizado, vamos a empezar por ahí. Tenemos unas políticas sostenibles claras, una hoja de ruta clara. Tenemos la vocación política de cohesionar los territorios y, sobre todo, en este caso, por la parte que me toca, tenemos una vocación de reducir la brecha de género con esos fondos. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Sí, pero es muy ilustrativo, porque efectivamente damos por conocidos extremos que no tienen ustedes por qué saber con exactitud. Es decir, bueno, a la luz de esos 4 pilares en los que esos millones tendrían que actuar, todavía es más escandaloso el asunto. Pero también un poco relacionado con lo que ha dicho Juan, yo también echo un poco de menos a la oposición. Totalmente.
Que está muy bien que esto lo hablemos aquí, Totalmente. pero Llegamos esto donde tiene, llegamos. claro, Esto evidentemente. necesita una acción institucional en la calle, con colectivos y explicándolo, porque la gente lo que sí retiene en su memoria es que la derecha ha criticado primero a Felipe González en su momento y ahora a Pedro Sánchez por irse a Europa justamente a conseguir de las instituciones europeas que se creen unos presupuestos y unos fondos para esos objetivos que tan magníficamente ha explicado Raquel. No solo se han reído de Pedro Sánchez, sino que lo han criticado, le han dicho pedigüeño, le han dicho que no lo iba a conseguir. Bueno, pues lo ha conseguido. Y una vez que está conseguido, la gente lo que tiene que tener claro es que la comunidad que gobierna el PP, y en este caso Andalucía, por no irnos a otras, solo han ejecutado el 5%. Y eso la gente tiene que saberlo. Y si no lo sabe, aparte de que nosotros lo comentemos en la tertulia, evidentemente la oposición política andaluza aún no rehecha de haber perdido las elecciones hace ya 4 años, yo creo que ya hay tiempo para haberse rehecho y haber reaccionado. Yo también echo en falta esa contundencia porque esto bien explicado, bien traducido, con datos, con números, con cantidades y con los proyectos que en cada pueblo y en cada comarca se necesitan, esto lo entiende hasta el tato. Y con recursos, perdón, porque al final tienes que tener Eso una es lo- administración útil, hábil y diligente, y sobre todo tienes que tener recursos también humanos, porque los económicos ya los tienes, pero tienes que tener unos recursos humanos capaces y preparados para realmente cursar, que no es fácil, quiero decir, no es fácil concurrir al marchamo europeo, no es fácil, es muy Y no complicado. no olvidemos que algunos políticos, cuando se estaban pidiendo los fondos, ya estaban pidiendo al mismo tiempo que estos fondos no vinieran al gobierno central para que él los distribuya en comunidades, sino que vinieran directamente a las comunidades porque era la mejor fórmula, porque iba a haber sectarismo, lo que hay. Yo, porque sirva de descargo, sobre todo porque hay en algunos medios de comunicación, parece ser que algunos miembros de la Junta de Andalucía, a raíz de este toque de atención de la Cámara de Cuentas, han dicho que bueno, que es un 40% ya lo que hay ejecutado. Vamos a comprar el 40%. Vamos a darlo Lo por compro el 40%, para que nadie nos pueda decir, bueno, están mintiendo, no es un 5%, es un 40%. Estamos hablando de la Cámara de Cuentas, que se Y supone el que es el órgano 60 fiscalizador y el 60% absoluto. a un año vista, y el 60% a un año vista. O sea, mire, vamos a ver, ¿no? Esto se llama, como bien lo ha dicho Chema, gestión, gestión y gestión. Pero es que ese 40% que ellos se atribuyen, además lo dice el informe, Sí. es porque han creado normativas, pero estaban vacías de contenido, lo que No decíamos tiene- no antes. tienen los proyectos Pero ellos ahí. lo contabilizan, por lo tanto, pero no existe. Bueno, pero vamos a... Decía Chema, y es que me parece muy ilustrativo para que ustedes adquieran un poco la opinión de la oportunidad histórica, porque es que es una oportunidad histórica para esta tierra. Tenemos un problema en Andalucía, en toda España, en Andalucía, por supuesto, o dos muy serios, con la sanidad, con la salud pública, que era la joya de nuestra corona, y con la educación pública. Que nos están diciendo los profesionales que no pueden más, que llevan muchos años advirtiéndolo, que necesitan más medios humanos y técnicos, humanos y materiales, y que así el sistema va a estallar por las costuras. Hombre, tenemos 3.600 millones de euros y vamos a ser incapaces de alguna manera, consolidar esos dos pilares básicos de nuestro estado de bienestar. Y vamos a recordar, Agustín, que Andalucía está en la cola en inversión por habitante en cuestión de salud, junto además con, por cierto, Madrid y Murcia, también Cataluña, pero Madrid y Murcia, que gobiernan el mismo signo político. Bueno, es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. No sé si os he cortado que va la palabra con vosotros. Sí, yo me ratifico en la idea con todo lo que estamos diciendo, que al final es que esto hay que contarlo y esto hay que explicarlo y la gente tiene que saber que los responsables de eso son señoras y señoras a los que ven todos los días en la tele sonriendo y siendo moderados. Y por eso insisto que aunque a veces no todos quepamos en el marchamo de moderado, porque tampoco ser moderado tampoco significa especialmente nada, la gente tiene que saber que esto tiene responsables, que esto no es culpa de un ente abstracto, que esto es un gobierno andaluz que está ya en su 5.º año
de ejercicio del poder, el primero con mayoría absoluta, y que sigue presidiendo la misma persona que llegó hace 5 años al gobierno de la Junta y que todavía no se ha enterado de que lo que tiene que hacer es gestionar para mejorar la vida de los andaluces y las andaluzas, ahora además que tiene un porrón de millones, dicho coloquialmente, para poder hacerlo. Y sin trabas, ¿eh? Quiero decir, sin la que más al mínima final, traba. al final hay que hacer un ejercicio de mucha honestidad y de mucha humildad para sentarte con quien realmente tiene el pulso de la comunidad, se llama empresa, se llama ciudadanía, se llama academia. Hay que sentarse a hablar, hay que identificar cuáles son todas esas oportunidades estratégicas y cuáles son todos esos componentes de los que se tiene que empapar el sistema productivo para que esta comunidad al fin pueda despuntar en áreas tecnológicas, pero te tienes que sentar y ese dinero, ese aluvión de millones, tiene que alcanzar a llegar también a la empresa y a la ciudadanía. Es que es fundamental. Pero para eso te tienes que sentar con mucha humildad y con mucha honestidad a escuchar para identificar dónde están las oportunidades de desarrollo. Porque eso marcará una hoja de ruta por la que seguro no nos vamos a perder. Si me permitís, 20% presa de rules, 80% pone el gobierno de la nación a través de los Next Generation, fondos europeos, porque son quien lo gestiona. No es que no los pone el gobierno, los pone Europa. Pero usted lo está, se podían dedicar... Que lo pone la Junta, lo saca Juanma de su bolsillo. Se lo podían dedicar a otro proyecto. 80% para la canalización de la presa de Rules, 20% comunidades regantes, agricultores y demás. Comprendo que los agricultores llevan desde 2003 diciendo, reivindicando, y dicen, no tenemos dinero. Presidente de la Junta de Andalucía lleva desde el mes de mayo del año pasado diciendo que si en ese 20% falta alguien, ahí estará la Junta. Y resulta que el problema en este momento, según escuchaba yo ayer desde Berlín, es que nadie del gobierno central ha llamado para pedirlo. Pero aquí tenemos que esperar, pero mire usted, estamos en un colegio, aquí tenemos que esperar. Usted no se da cuenta de lo que está pasando en Hualchos, lo que está pasando en Castelldefels, en Salobreña, en Almuñécar. No, Diego, y el escándalo que es tener la piscina más obscenamente ridícula de Europa, que es la presa de Rules, donde nos hemos gastado una millonada Entonces, mire durante usted, años para nada. Presidente de la Junta, usted debería salir mañana desde mi punto de vista y decir, vamos a poner el 20% y no nos corresponde ponerlo. Vamos a pagar esto de esto y no nos corresponde. Esto debe pagarlo quien sea, pero la Junta lo va a poner. Y a partir de ese momento los ciudadanos dirán, mire, aunque no le corresponda, van a sumar. Pero no, estamos esperando que me llamen para que lo pongan. Vamos un poco de seriedad y un poco, sobre todo, o un mucho de respeto a todas las personas que se levantan a las 5 de la mañana y a las 4 de la mañana para abrir una acequia, cerrar una acequia en la costa granadina. Quiero volver y abundar un poco también al hilo del análisis que ha hecho Chema del tema de la oposición. Es cierto que un partido que ha sido hegemónico en Andalucía como el Partido Socialista sufre un shock auténtico cuando pierde el gobierno en 2019, pero han pasado 5 años, en los que el ciudadano, yo creo que tiene una sensación de orfandad, de auténtica orfandad, en el sentido de decir, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Chema, ¿tú has estado en política? Sí, no, ¿Es tan difícil hacer oposición después de un golpe de ese tipo? Hombre, es difícil hacer oposición al mes siguiente. Claro, es comprensible obviamente. que en los 6 meses siguientes te tengas que acoplar a la nueva situación, porque además, después de tanto periodo de gobierno, ¿qué va a llegar diciendo la oposición? Falta esto, pues lo normal es que en el primer año te digan, tú has tenido, pero una vez traspasado ya el umbral del primer año y medio, yo creo que ya sí uno tiene la capacidad y la legitimidad, primero, de ofrecer su propio modelo de sociedad que está siendo cuestionado por los nuevos ocupantes del poder y sobre todo porque estos nuevos ocupantes del poder están dando razones más que suficientes, insisto, disfrazadas de moderación y de sonrisa, están dando razones suficientes a los usuarios de la salud, a los usuarios de la educación, a los regantes de nuestra costa tropical, a tantos sectores, razones suficientes como para que se acuerden de que antes de esta gente hubo otros que con sus errores sí pusieron encima de la mesa un modelo de sociedad y un modelo de Andalucía. Por tanto, insisto,
6 meses, un año, pero después tú tienes que recomponerte, ajustar, renovar, cambiar, que no digo yo que no se haya hecho, pero si esos recambios y esos ajustes no dan resultado, pues volver a cambiar y volver a reajustar, porque aquí nadie es imprescindible y nadie es necesario, salvo que se demuestre lo contrario. Y lo fundamental es que la ciudadanía pueda comparar, y me da a mí la sensación de que ahora mismo en Andalucía tiene difícil comparar lo que hace esta gente con otra cosa. Yo creo que la COVID nos trajo a todos un espectro de que había dos entes, que era el gobierno central, de buenas a primeras. El gobierno central era responsable absolutamente de todo. Las comunidades autónomas habían perdido el protagonismo que hasta ese momento tenía, hasta antes de 2019, las comunidades autónomas tenían un protagonismo impresionante y el gobierno central, bueno, pues un protagonismo relativo. Ahora el gobierno central está en el eje y la Junta de Andalucía o las comunidades después. ¿Qué ha ocurrido? Se necesita a partir de ese momento liderazgo. Y el Partido Socialista a nivel regional no tiene liderazgo. Y si lo tiene, Juan Espadas tiene que demostrarlo. Y tiene que demostrarlo saliendo. Sí que es verdad que dice, hombre, en la oposición es muy difícil que te saquen los medios de comunicación. ¿Por qué no me sacan? Ingénieselas. Ingénieselas. Es un planteamiento que puede tener algo de cierto, pero muy simplista. O sea, Sí, el problema es que son los medios los que no me sacan. Los medios sabemos cómo funcionan. Si usted hace iniciativas y plantea iniciativas Totalmente. de interés, llamativo, claro que eso lo está sabe. clarísimo que va a salir sí o sí, con más o con menos cariño, con más o con menos repercusión, pero va a salir. Yo aparte creo que hay los suficientes elementos de juicio como para poder hacer una oposición feroz. Pues ya los hemos puesto sobre la mesa. Es que lo han algunos de puesto ellos. sobre la mesa. Además, no hay nada a mí. Es que más que la palabra moderado, me gusta la palabra campechano, porque como está tan desprestigiada últimamente la palabra campechano, y en esa soberbia de campechanía en la que está instalado el presidente, que por supuesto no sale de esa burbuja, yo creo que tampoco lo dejan, porque han dejado a Núñez Feijóo y tampoco me creo las elecciones, tampoco me creo la intención de voto con respecto a Núñez Feijóo. Me parece algo impresionante, aunque visto lo visto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya uno se espera cualquier cosa, ¿no? Pero lo de Núñez Feijóo está haciendo, es verdad que todos teníamos esa imagen, pues sí, era un señor campechano, moderado, pero ya lo estamos viendo actuar. Entonces, eso convendría también que ocurriera con Juanma Moreno para que la gente viera efectivamente de qué se trata. Los que estamos pendientes de la política y seguimos el minuto a minuto, sí que vemos pues esa carencia, ¿no? Hasta La Razón, me hizo gracia una vez un titular de La Razón que decía algo así como mucha imagen pero poca enjundia, ¿no? Hasta la propia Razón llega a reconocer que bueno, prácticamente es un inepto que está puesto ahí, sujetado por gente que por debajo sí que saben mantenerlo y estar. Pero el dolor de todo esto, para mí, es que ese señor tiene una mayoría absoluta ahora por la fractura tan grande que hay en las izquierdas. Dentro del propio Partido Socialista, pero dentro de la izquierda del Partido Socialista, a pesar de la gente tan maravillosa, tan válida que hay ahí, hay que recordar esa fractura que ocurre con Teresa, pues eso ha desconcertado a los votantes y por supuesto les ha hecho que no vayan a votar, porque no saben a votar. Es como si dices, ¿con quién te quedas? ¿Con papá o con mamá, niño? En el tema de familia. Y eso ha sido algo calamitoso que además no estamos aprendiendo, porque no sé si habéis visto que hace poco se ha vuelto a romper otro de los pactos que había creado en ese sentido. Y a mí me parece tan triste, tan torpe, que creo que no se lo merecen sus votantes y que, en definitiva, estamos poniéndoselo en bandeja. Raquel. Bueno, yo voy a sacar un poco los pies del tiesto. A mí a ver cómo lo digo sin ser demasiado. A mí me preocupa mucho el uso perverso de la propia palabra y del propio significado de la política. Es decir, al final la política debería ser mucho más que una sigla, mucho más que un color. La política, en su significado natural, en su esencia, implica una vocación por transformar la realidad. Y esa realidad se tiene que cambiar, esa vocación, para incidir en la calidad de vida de la ciudadanía, en la protección del medio ambiente, para incidir en dar pasos que realmente protejan a la ciudadanía. Y hay un uso perverso, porque ante los grandes desafíos, como planteabas tú, Diego, de la canalización de la presa de Rules, por ejemplo, entre este 80 que pone el gobierno y este el 20
que se ha quedado ahora, que no se sabe si lo van a poner los regantes, o la Junta de Andalucía va a financiar o no, si es que lo llama el secretario de Estado o la llama la ministra Rivera. En fin, esto es una cuestión de, por favor, vamos a tener altura de miras. No hagamos un uso político, o sea, no hagamos un uso perverso de ese significado tan grandioso que tiene la política. Y cuando digo esto, esto que me preocupa a mí tiene que ver con que nos cieguen las siglas, con que nos cieguen los colores y con que nos cieguen al punto de que seamos capaces de responder con altura de mira y alzar la cabeza a nuestro ombligo para asumir los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Y esta provincia, Granada, se enfrenta a un gran desafío, que es la escasez hídrica. Y tenemos una presa, como tú dices, muerta de risa, que diría mi madre, ahí con una cantidad de agua, y tenemos al 70% de la demanda de agua, que es la agricultura, sin olvidar que de la agricultura comemos y que en torno a la agricultura se mueve una industria, diciendo que a ver quién pone el 20%, que a ver si me llaman. Es increíble. Entonces, claro, Pero se ha puesto sobre la mesa también uno de los proyectos últimamente, un AVE Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga, y la oposición no ha salido diciendo absolutamente nada. Mire usted, aquí los andaluces lo que queremos es la A92 ferroviaria. Ya tuvimos la A92 que vertebraba Andalucía. El 50% de esa A92 ferroviaria está construida prácticamente. Efectivamente. Que no se nos olvide, ¿eh? Ahora, como hagamos que hay que hacer un AVE de 50 minutos Málaga-Sevilla, por supuesto, y con Córdoba, y con Huelva, y con Almería. Pero mire usted, mientras que mi tren tarde más que el autobús, porque yo no digo AVE, en Granada no tenemos AVE, tenemos un tren, tarde más que el autobús, y ahora me pare ya en todos los sitios que hay. ¿Usted qué tengo? ¿5 aves? ¿4 aves? Vale, 2 directos, Granada-Madrid, y no paran en ningún sitio. Y otro que pare donde tenga que parar, ¿no? Pero quiero uno directo. Pero la oposición, ¿dónde está en este momento en Andalucía? Yo he hecho en falta a Juan Espadas, que como secretario general de los socialistas andaluces salga diciendo: me he ido al ministerio y he dicho que esto no se puede permitir. Y lo que está calando en este momento es que se va a poner un AVE, mientras que nosotros no tenemos un AVE, para llegar a 50 minutos entre la calle Larios y la calle Betis. Y eso es lo que está quedando. Y nadie está diciendo lo contrario. No, nadie, totalmente de acuerdo. Excepto el alcalde de Granada. Claro, excepto el alcalde de Granada, Paco Cuenca, que sí está reivindicando esto. Ayer lo hablábamos, y bueno, ya que estamos en este hilo, vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Alguien ha escuchado a la oposición alzar la voz respecto al Estatuto de Capitalidad para Sevilla? Es que Sevilla va a recibir millones por ser capital. Ojito, que a mí me parece un tema que no estamos hablando de política de campanario, pero que sí alimenta a la política de campanario de los que no quieren una comunidad autónoma andaluza tal y como la hemos conocido y por la que hemos luchado. Esas cosas son las que envenenan esa idea, porque es que, como decía Paco de la Torre hace algunos años, oiga usted, si Sevilla está damnificada por la capitalidad, tráiganla a Málaga, que no vamos a estar damnificados. Sí, porque además lo alimenta, porque ya te digo, a lo mejor en una primera fase ni siquiera hay que criticar lo que eso significa, sino explicarlo, porque hasta que no esté escrito, digo, porque esta mañana me he repasado algún texto más jurídico de lo que significa la capitalidad, y depende, porque tú tienes luego que redactar. En algunos estatutos de autonomía la capitalidad es únicamente la sede de la ciudad donde está el gobierno de la comunidad autónoma. En el caso de Murcia, la Asamblea Legislativa o Parlamento está en Cartagena. Me explico. El estatuto de capitalidad, como tú bien dices, chirría. ¿Por qué chirría? Porque nadie lo explica. Porque el alcalde de Málaga dijo aquello, porque pensaba, con razón seguramente, de que no solo sería un reconocimiento oficial, sino que sería un reconocimiento económico por compensación, entre comillas, de los gastos que lleva aparejados ser la capital, pero como nadie lo explica, pues claro que se alimenta ese sentimiento de agravio, porque bastante hemos pasado ya y bastante mal se explican estas cosas, porque también quiero decir una cosa más entre paréntesis. Eso no solo pasa aquí.
vosotros como yo, que viajamos pues, entre Gijón y Oviedo y Avilés, pues también hay piques, entre Santa... Quiero decir que esto es normal, y es normal porque nadie pone pie en pared y dice, señores, prioridades, y las prioridades, en el caso del tren, que hasta que las 8 capitales no estén conectadas, no empezamos a conectar una con otra entre sí, aunque sea evidentemente necesario empezar por esa, y luego, como tú dices, Córdoba o Granada, y en el tema de la capitalidad lo mismo. Curiosamente, el alcalde de Granada, que unas veces le corresponde y otras no, es el que está haciendo de altavoz de toda esta sensibilidad ciudadana, y curiosamente la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Granada en este tema, como en tantos otros temas, ni está ni se le espera, y me atrevo a pronosticar que ni se esperará, porque no va a salir de su zona de confort y de su sonrisa, salvo que la obliguemos entre uno y otro. Se nos ha ido el tiempo totalmente. Así que yo, si me permiten, voy a darle medio minuto a cada uno de nuestros invitados para que de alguna manera cierren el programa. Diego. Medio minuto. El presidente de la Comunidad de Murcia, 617 millones, ha puesto sobre la mesa y ha felicitado a todos los grupos políticos por el esfuerzo institucional de soterrar la estación del AVE. Y ya la están soterrando. En Granada, el portavoz del Ayuntamiento del Partido Popular, le preguntaban antes de ayer y decía que, bueno, que el alcalde tendría que saber dónde quiere que esté la estación. Mire usted, vamos todos a firmar el soterramiento y esa gran vía verde de la estación de Andaluces. Y además el alcalde ya lo ha dicho claro, dónde quiere la estación. Yo le diría a las personas que nos oyen que tengan en cuenta un fandango que decía el Cabrero, no lo voy a cantar porque si no me alargo, tengo que... pero decía la letra. Qué lástima. En estos tiempos que vienen, creo que hay que tenerlo en cuenta. Muchos prometen la luna hasta llegar al poder y cuando arriba se ven, no escuchan quejas ninguna y te tratan con el pie. Así que obliguen a los políticos a que cumplan lo que prometen y si no, no los voten. Raquel. Bueno, yo por no Medio minuto, Raquel. No, es que lo voy a hacer mucho más rápido, por no irritarte. Y es que hablando de silencio y de los silencios estos clamorosos, los silencios son siempre la respuesta más ruidosa. Y son ruidos, y el silencio es muy ruidoso, sobre todo cuando suena y ruge desprecio. Chema. Sí. Bueno, yo, a ver, medio minuto. Creo que la política hoy tiene riesgo de banalizarse y de simplificarse, y entonces eso hay gente que lo aprovecha muy bien para lanzar mensajes simples y facilones. Yo creo que la obligación de la sociedad, por supuesto de quien se dedica a la política, y de nosotros, modestos contertulios o tertulianos, que intentamos trasladarle mensajes a la gente que nos esté escuchando, es basar la política en argumentos, en razones, en principios y en algo no banal, sino en algo serio, porque es un tema muy serio. Pues con estas reflexiones llegamos al final de nuestro tiempo. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero nuestros compañeros de viaje de esta noche van a continuar con nosotros la próxima semana. Nosotros ya les dejamos hasta el lunes, les dejamos descansar un poco de tanta intensidad. Gracias por su atención. Sigan sintonizando 7 Televisión Granada. Hasta luego.